Hermano, amén. Y vamos a estar compartiendo una palabra muy linda, amén. Que lo tengo acá y yo lo voy a leer, amén. Dice restitución cuando y donde sea posible, amén. Un punto que a mí me tocaba mucho cuando era nuevita, amén. Y después yo leyendo acá dice que eso se hace cuando uno empieza, amén, cuando uno es nuevito en la iglesia, amén. Y qué lindo, amén, porque Dios siempre nos, a través de su palabra, siempre nos confronta o nos enseña, amén, y nos hace, después la palabra nos va molestando, nos va tocando, amén. Y si nosotros dejamos que la palabra caiga en buena tierra, después vamos a ver el fruto en nuestras vidas, amén. Amén. Y dice su palabra, restitución, cuando y donde sea posible. Dice que la restitución es el acto de restaurar algo que se haya tomado ilegal o intencionalmente, o la satisfacción de pedir perdón. Amén. A alguien a quien se le haya ofendido o se le haya hecho algún mal, hermano. Amén. Qué lindo, un punto muy importante, amén, que muchas veces mientras estaba cantando mi hermana Susana, yo meditaba en el punto que es un punto que cuesta mucho, hermano, el perdón, amén, porque uno ya viene con eso de ese orgullo del mundo y uno muchas veces dice, yo no le pido perdón a nadie, pero el Señor a través de su palabra, amén, el Señor nos lleva a un punto donde nos hace reflexionar, a donde Él nos lleva a un punto donde nosotros, si queremos hacer la voluntad de Dios, amén, vamos a tratar de cumplir. Capaz que vos no conocés mucho de las cosas de Dios y por ahí en algún momento vos hiciste algo, amén, que estuvo mal, o tuviste una intención mala. El Señor a través de la palabra hoy te enseña, amén, que dice que la restitución es el acto de restaurar algo, amén, que se haya tomado ilegal o intencionalmente, o la satisfacción también de pedir perdón, amén. Es algo que Dios te enseña, amén, también a pedir perdón, amén, que muchos por ahí no lo saben. Por ahí te peleaste con tu pareja y está, bueno, listo, pues total nos arreglamos. Pero a veces la persona se queda dolida, a veces la persona se queda mal, con algo en su corazón, y Dios a través de su palabra nos enseña que Él, siendo que a nosotros nos perdonó, siendo lo más vil, lo más menospreciado, ¿cómo nosotros no vamos a hacer lo mismo? Amén. Dice que tenemos que ser imitadores de Cristo nosotros, amén. Amén. Dice, perdón, alguien a quien se haya ofendido, amén. ¿Cuántas veces las personas dicen, no, yo no hice nada, que venga él o que venga ella? Te peleas con tu esposo y esperás que venga tu esposo o tu esposa, y porque no te sabés humillar, no sabés reconocer tus errores, no sabés reconocer que vos te confundís muchas veces, amén, y entonces a través de eso tampoco sabes pedir perdón, amén, y no está el perdón en tu boca, en tus labios, ni en tu corazón, amén, pero Dios a través de la palabra nos enseña, porque a mí me tocaba mucho este punto, porque fue lo primero que Dios me enseñó, amén, del perdón. Yo siempre lo enseño, amén, pero me tocaba ahora este punto, amén, porque cuando yo empecé el camino de Dios tenía mucho rencor en mi corazón, primeramente con mi papá, el pastor Rubén, amén. Muchas veces yo tenía mucho rencor porque él era una persona, cuando no conocía a Dios, era otra persona que no es ahora, amén. Con muchas cosas, amén, que uno trae cuando no tiene a Dios, amén, porque estamos en este mundo pero ya no pertenecemos, amén, somos otra clase de persona ahora, somos una nueva criatura en Cristo, amén. Dice que las cosas viejas pasaron y Dios las hace todas nuevas, amén, y si vos sos un hijo de Dios y vos supuestamente sos una nueva criatura, las cosas viejas tienen que pasar en tu vida y dejar que Dios haga cosas nuevas en tu vida, amén, amén. Si verdaderamente vos sos un hijo de Dios, o si vos realmente querés cambiar y querés hacer la voluntad de Dios, siendo que todavía no congregás, amén. Y me tocaba mucho este punto, porque cuando vine al camino de Dios estaba muy enojada con mi papá, amén, el pastor Rubén, amén, por muchos por ahí están escuchando y no saben, amén, que él estuvo orando 10 años por mi vida, pero yo muchas veces estaba enojada con él, amén, porque el enemigo muchas veces ponía cosas en mi vida, porque sabemos que el enemigo predica a la mente, a nuestro corazón, y muchas veces dejamos que el enemigo entre en nuestro corazón y nos llene de muchas cosas, amén, pero cuando venimos al camino de Dios nos damos cuenta de que eso a Dios no le agrada. Bueno, cuando vine al camino de Dios, el Señor empezó a enseñarme a través de su palabra, empezaba a tocar mi vida, también empezaba a usar la vida de mi hermano pastor Diego, amén, que ahora es mi esposo, y empezaba a usar su vida, y yo lo único que hacía era llorar, hermano, amén, porque había falta de perdón, estaba enojada con mi papá, yo lo abrazaba porque bueno, viste, cuando vos hay algo en tu corazón, vos no soportás a la otra persona, vos estás con la otra persona porque, no sé,
por conveniencia también muchas veces, hermano. Qué triste, amén, porque el Señor nos hace reflexionar a través de su palabra, hermano, amén. Y bueno, yo me acuerdo que mi papá me abrazaba y yo no soportaba porque él tenía a Dios en su corazón y yo no, yo tenía a Dios, pero había un montón de cosas que Dios todavía no había limpiado en mi vida, yo no le había dado lugar a Dios en mi corazón todavía. Me enseñaban, pero no daba lugar que Dios obre en ese punto, amén. Entonces, ¿qué hacía yo? Venía, el pastor me abrazaba con todo su amor, pero yo sentía que había un rechazo en mi corazón sobre la vida de mi papá, amén. Hasta que una vez yo pasé adelante a orarme, en un tiempo, él no sabe, amén, pero yo me acuerdo que yo pasé adelante y me llevó un tiempo, hermano, amén. ¿Y cuántas veces uno está en el camino de Dios? Años, amén. Y por ahí predica de la palabra de Dios y con tantas cosas en su corazón, hermano, porque yo me acuerdo que yo tenía tiempo en el Evangelio, bastante años en el Evangelio, amén. Y una vez pasé adelante para que el pastor me ore, pasé para que me oren ahí los hermanos, pero ese día me oró el pastor y tomó su vida y me abrazó y yo sentí algo especial, amén, cuando él me abrazó y sentí que Dios me hizo libre, porque yo ahora, yo lo abrazo y ya no es como antes que yo lo abrazaba, bueno, lo abrazo porque me abraza, porque a veces pasa eso mismo con los mismos hermanos, con tus mismos parientes, amén. ¿Cuántas veces compartimos con tu pariente, amén? Y verdaderamente delante de los ojos de Dios, que vos al hombre le podés mentir, amén, pero a Dios no le podés mentir, hermano, amén. Compartí con tu pariente, te comiste una comida, pero en tu corazón hay algo, amén. Y qué triste, hermano, amén, porque Dios a través de su palabra nos enseña, amén, que nosotros tenemos que aprender a hacer restitución o pedir perdón, hermano, amén. El perdón es algo muy importante, porque así como a vos te gusta que te perdonen, vos también tenés que aprender a perdonar y también aprender a pedir perdón, hermano, amén. Y dice su palabra que es el acto de restaurar algo que se haya tomado. ¿Cuántas veces yo me acuerdo que mi esposo, bueno, yo no lo conocía en ese tiempo, amén, pero él estuvo privado de su libertad porque tomó algo que no le pertenecía, amén. Y bueno, a través de eso que él tomó algo que no le pertenecía o hizo un daño, amén, ilegal, algo ilegal, o intencionalmente, amén, fue a parar a la cárcel. Gracias a Dios que yo en ese tiempo no lo conocía él, amén. Y bueno, y él tuvo que pagar su condena, tuvo que pagar su precio, pero cuando él conoció a Cristo, amén, él le pidió perdón a Dios, porque en su ignorancia muchos hacen muchas cosas mal, amén. ¿Y qué hizo? Dios lo perdonó, hizo restitución con Dios, hermano, amén. Y dice, era satisfacción de pedir perdón. Y también cuando yo empecé el camino de Dios, había mucho rencor con el padre de mi hija, amén, en mi corazón, porque yo tengo una hija que tiene 15 años, hermano, amén, y yo la crié sola a mi hija, pero en mi corazón había mucho odio, mucho rencor hacia el padre de mi hija. Yo decía que a donde lo veía a él, muchas veces lo he visto, y muchas veces me iba corriendo a la esquina y le tiraba piedras, así como usted me ve, yo me hacía la mala, y me paraba en la esquina donde él estaba con todos sus amigos, y le decía, ¿ahora qué te hace? Le decía, gordo. Gordo, le decía, vos que estás con ese equipo, lo mejor equipo, porque yo antes hablaba así, ¿ven? Ahora no digo eso, pero yo le decía gordo y me hacía la mala en el medio de la calle, lo avergonzaba cuando él estaba con todos sus amigos, pasale la leche a tu hija, pasale la mantención, y gritaba, hermano, amén, porque había algo en mi corazón, amén, pero cuando empecé a venir al camino de Dios, lo primero que Dios hizo fue enseñarme de que Dios tenía misericordia, de que yo tenía que aprender a perdonar al papá de mi hija, que si él no se hizo cargo, si él nunca se acordó de mi hija, era porque él no conocía a Dios, y yo sí conocía a Dios en ese tiempo, empecé a conocer a Dios, y yo siempre usaba la vida de mi esposo, Dios, y él me decía, vos lo tenés que perdonar, y yo le decía, no, Diego, ¿cómo lo voy a perdonar si nunca se acordó, nunca me pasó una leche, como hace toda la gente que no tiene a Dios, con reproche, con años, raíces de amargura en su corazón, y yo hacía eso, no, Diego, y Diego me decía, pero si así como Dios te perdonó, vos tenés que aprender a perdonar, Nati, entregale esa dolencia que hay en tu corazón, no, porque ellos me hicieron mucho mal, él, su papá, el abuelo de Eve, decía yo, me la van a pagar, y bueno, y había venganza, había desquite en mi corazón, hermano, pero ¿qué hizo el Señor? Empezó a enseñarme a perdonar, y dice su palabra, Dios requiere que los recién convertidos hagan restitución, amén. Dios no, nos manda a nosotros, los recién convertidos, aquellos que están conociendo a Dios en estos tiempos, amén. Vos decís, ay, esta palabra me toca, porque yo escucho todos los programas, la radio, pero a mi marido le tengo una bronca.
Y mirá Dios, ¿qué hace? Te lleva, amén, a que vos puedas hacer restitución. Uy, todos los programas, qué lindo, qué linda alabanza. Cómo me gusta el pastor, cómo canta, cómo me gusta la hermana, cómo predica. Pero tu esposo te hizo algo y hay algo en tu corazoncito. El hermano te hizo algo, hay algo. Por más que vos mires 50.000 programas, hasta que no haga lo que Dios te pide, no vas a poder ser libre, hermano, amén. Y dice, amén, Dios requiere que los recién convertidos hagan restitución cuando y donde sean posible, hermano, amén. Qué hermosa palabra esta, hacer restitución, amén. Pedir perdón, restaurar algo que vos hiciste mal. Muchas veces no queremos reconocer que nos confundimos. Yo al padre de mi hija le pedí perdón por teléfono. Yo le dije, mirá, Ramón, te pido disculpas si en algún momento te ofendí, hermano. Y esta palabra la predico porque muchas veces me he confundido, hermano, amén. Muchas veces me he confundido y he ido a pedir perdón. Pero muchas veces yo he visto que personas nunca me vinieron a pedir perdón, hermano, amén. Y yo digo, ¿cómo esta persona todavía puede estar con eso en su corazón? ¿Cómo esta persona puede tener esto si Dios nos demanda como hijo de Dios? Pero porque todavía capaz que Dios no ha tocado su corazón a través de esta palabra, como lo hizo conmigo, hermano, amén. Y acá dice su palabra, amén, que es que los convertidos hagan restitución cuando y donde sea posible, hermano, amén. Y yo le pedí perdón al padre de mi hija. Hace poquito mi hija cumplió 15 años, pues te lo predico porque esta palabra, hermano, siempre me toca, amén, porque nunca tuve problema de ir a humillarme y pedir perdón, siempre y cuando Dios me mande, amén, siempre y cuando Dios me haga sentir. Nunca dije, no, que venga este, que venga el otro, no, hermano, porque aquel que tiene el Espíritu Santo, vos sabés que Dios, hay algo que nos habla siempre en nuestro corazón, amén. Y si no tenés el Espíritu Santo, Dios en esta tarde te está hablando, amén. Y me acuerdo que no vinieron para el cumpleaños de 15 de mi hija hace poquito, amén. Y mi hija estaba mal y por un tiempo ella no quiso ir. Y yo agarré y le dije, bueno, Eve, vos no tenés que enojarte, perdonalo a tu papá, perdonalo. Bueno, no tienen a Dios. A lo primero mucho no me había gustado a mí por mi hija. Pero bueno, yo no podía hacer nada, hermano. Yo no podía ir y ponerle un revólver o hacer como la vieja Nati de antes, ¿no? Yo tenía que orar por mi hija. Y hace poquito mi hija me dice, puedo ir a la casa de mi abuela, quiero ir a ver a mi abuela, quiero ir a ver a mi papá. ¿Vos me dejás? Andá, hija. Si ellos te vienen a buscar, sí, porque no podés salir de este lugar. Si tu papá tiene un permiso, sí, le digo. Y bueno, y ahí ella de nuevamente se encontró con su papá, con su abuela, amén. Y qué lindo lo que hace Dios, hermano, porque eso lo hace Dios, hermano, en nuestro corazón. Pero uno tiene que darle lugar al Señor. Yo no sé lo que vos hay en tu corazón. Es lindo siempre las palabras de fe, de aliento que Dios te va a bendecir, pero también hay que tratar de cumplir con la palabra de Dios, hermano, amén. Dios muchas veces nos va a demandar, nos va a enseñar cosas, porque muchas veces nosotros le pedimos a Dios, pero no damos, amén. Pedimos que Dios haga esto, que Dios haga lo otro, ¿y vos qué le das a Dios? Dios quiere solamente tu corazón, amén, tu corazón humillado. Y acá le decía, no solamente al prójimo, amén, no solamente al prójimo, sino también a Dios cuando prometemos alguna donación. O queda en el olvido, amén. ¿Cuántas veces? No, si Dios hace esto con mi vida. Por eso, hermano, tú que estás del otro lado, si vos le vas a prometer algo a Dios, tratá de cumplirlo. Porque Dios a través de su palabra nos enseña, amén. Dice, debemos remediarlo. Si vos le prometiste que le ibas a dar algo a Dios, tenés que dárselo, hermano. No le prometas algo a Dios si vos no lo vas a cumplir, hermano, amén. Porque ahí en el libro de Deuteronomio 23, 21, amén. Y nos enseña el Señor, viste, que estás en un momento, en una situación donde no tenés salida y decís, ay Señor, Dios, te pido que si me sacás de esta yo hago esto. Pero Dios no se olvida que vos le prometiste algo, hermano, amén. Por eso tenemos que cumplir. Ahí en el libro de Deuteronomio, amén, 23, 21. Si usted tiene para anotar, amén, anótelo, amén. 23, 21 dice, en el nombre de Jesús. Y cuando se vota a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti, amén. Si vos le prometés algo a Dios, Dios en algún momento te lo va a demandar que vos le prometiste a Dios. No, Señor, si esto me sale bien, te prometo que te voy a dar esto. Señor, si yo me pagan los 10.000, como ahora todos le pagan los 10.000, te prometo que te voy a dar esto. Y no lo cumpliste, vos tenés que dárselo a Dios, hermano, porque Dios te está mirando, amén. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y será pecado en ti. Me tocaba porque hace poquito, amén, estamos haciendo una comidita y
y mi cuñado me pidió que ore por algo y al rato oramos con mi esposo y a la tarde me llama mi cuñado y lo veía que estaba ahí, mi cuñado por el teléfono hacía un videollamada y me dice que él había hablado con mi hermana, que si le salía él le iba a bendecir a nosotros y le iba a bendecir para el alforí, porque acá en la iglesia tenemos un canastito donde cada uno trae un poquito de mercadería y esa mercadería se le da a aquella persona que no tiene. Y mi cuñado no vive acá a la vuelta, vive lejos, amén. ¿Y qué pasó? Y él dice, ¿sabes qué? Yo hablé con Marisol que si esto me salía, yo le iba a bendecir. Te iba a dar a vos, Nati, para esa comidita que hacen para la gente, pero también de ahí comprá y llevá ahí para la iglesia a ese cosito que usted tiene donde va mercadería. Y cumplió, porque él no lo dijo capaz de labio, pero Dios ya sabía, había hablado con Marisol, amén. ¿Y qué le dijo más? Cuando te obtengas de prometer, no habrá en ti pecado, amén. Cuando vos cumplas no va a haber pecado. Pero si vos le prometiste algo a Dios y no lo cumpliste, Dios ya te está diciendo que es pecado. Yo no sé, capaz que vos no congregás, nunca fuiste a la iglesia, pero en alguna situación, en algún momento vos le dijiste, Señor, si vos me sacás de esta, te prometo que voy a ir a la iglesia. Te prometo que algún día voy a llegar a la iglesia. No tardes en cumplir, hermano, amén. Porque el Señor te lo va a demandar. Y ahí en Números 30, ahí nomás, una palabra, es hermosa la palabra de Dios, porque muchas veces no sabemos y prometemos y no cumplimos con Dios, amén. Pero el Señor nos enseña a través de su palabra. En el libro de Números 30, si tiene una lapicera, anótelo, amén. Que es linda la palabra porque usted aprende y después usted se lo puede enseñar a otro. En el libro de 30, lo busco tranquilito. 31. Dice, ley de votos. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca.